En este video queremos hablarles sobre procedimientos tributarios. Mi nombre es Javier Elías Maldonado Barón y el de mi compañero Jason Linero Miranda. Somos compañeros de la Corporación Universitaria Americana. Somos estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Contaduría Pública. Y hoy venimos a hablarle sobre unas generalidades del procedimiento tributario. Pues para entrar en materia, vamos a definirle qué es el procedimiento tributario. El procedimiento tributario es el conjunto de normas que regula la relación del sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo se entiende que es el Estado colombiano social de derechos, y el sujeto pasivo son los contribuyentes, ¿cierto? Claro, el sujeto activo, como lo decía el compañero, es aquel que por disposición de ley administra y percibe los tributos de los contribuyentes. A nivel nacional, está controlado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y concretamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El sujeto pasivo, por otra parte, son los que están obligados a pagar ese tributo, ya sean los contribuyentes que son personas naturales o personas jurídicas. Listo. Vamos a entrar ahora en materia de hacer una pausa y a explicar unos principios que son netamente importantes, que son los principios del derecho tributario, ¿ya? Entre ellos vamos a mencionar los más importantes. Entre ellos tenemos la equidad, el principio de equidad, que es la aplicación de este principio. Tiene como finalidad que la obligación tributaria se realice de forma justa y equilibrada entre todos los ciudadanos, acorde con su capacidad económica. Eso es muy importante, porque si bien es cierto, aquellas personas que tienen unos ingresos muy inferiores a 1 millón de pesos, no es justo que les toque declarar, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la norma, de acuerdo a estos principios, resalta la equidad, porque dice que se debe basar de acuerdo a lo que cada persona, la obligación de cada persona va a estar en los ingresos que esa persona va a obtener. Es decir, como lo dije anteriormente, no es justo que una persona que gana inferior a 1 millón de pesos le toque declarar lo mismo que gana una persona que esté devengando 2 millones en adelante. Entonces no es justo. Ahora vemos hoy en día y hace mucho, desde que la DIAN está operando, pues describe anualmente unas bases mínimas para que la persona quede como obligada a declarar, ya presentar la declaración de renta y sus obligaciones tributarias. Bueno, otro de los principios que podemos mencionar es el principio de legalidad. Este se resume a que todo tributo debe ser establecido por una ley. ¿Qué quiere decir? Que no hay obligación tributaria sin una ley que la respalda o que la establezca. Prácticamente este es el principio de legalidad. Otro principio que podemos mencionar es el principio de proporcionalidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis. El principio de proporcionalidad establece que a mayor capacidad de pago es mayor el impuesto que debe declarar o que debe pagar el contribuyente. Entonces, aquí me dice que no es únicamente en términos relativos, sino es por medio de la tarifa. La tarifa permanece constantemente, pero el monto del impuesto aumenta a medida que se eleva la base gravable. Entonces, aquí el paréntesis que quiero indicar con la proporcionalidad. En Colombia, de pronto, la proporcionalidad no está muy bien establecida, que digamos. Suponiendo, colocando... no se cumple una equidad con relación a las bases gravables. No en ese sentido, sino en el sentido de que de pronto una persona que esté
obligada a declarar renta, por así decirlo, y percibe unos ingresos, bueno, superiores a los, bueno, al monto que es la base para tú declarar renta. Entonces aquí entra un juego, que de pronto, pongamos un ejemplo, que de pronto yo estoy percibiendo unos honorarios, y esos honorarios a mí, yo soy una persona independiente, un profesional independiente, y yo estoy percibiendo dinero por unas asesorías que hago. Okay. Entonces, ¿qué pasa con este principio aquí que entra en juego? Si a mí una empresa me hace una retención, ya sea por el 10% de honorarios, y ese porcentaje de retención, esa retención a mí, yo me la puedo descontar en la declaración de renta, porque yo estoy obligado a declarar renta. Pero ¿qué pasa con esa persona que tal vez no declara renta, más sin embargo le retienen esa plata? Yo no estoy declarando renta porque no estoy no da la base no supero la base para poder declarar renta. Ok, una pregunta, ¿y estaría bien si pones el ejemplo de que un profesional, tú como profesional trabajas por unos honorarios, ¿cierto? Pero estaría bien que tu empresa o la empresa en la cual estás prestando el servicio te retenga al final de culminar, digamos que cuando te va a pagar la totalidad de la deuda o del cobro de ese servicio, o te la puede aplicar si te está haciendo pago prolongado. ¿Cómo crees tú que se debe hacer, o si tiene algún efecto? O sea, la cuestión es que de pronto, bueno, hablando de este principio, es que las empresas tienen, o sea, son agentes, como dice la DIAN, son controladores en ese sentido. O sea, ellos tienen que aplicar las retenciones que tienen que aplicar. Entonces, de pronto, la cuestión con este juego que estoy comentando, con este ejemplo, es que a la persona que no declara renta, y yo te retengo a ti ese porcentaje de retención, esa retención al final me lo descontaron, pero a mí no me va a hacer ningún beneficio, porque yo, como no declaro renta, yo no me puedo descontar ese valor. Más sin embargo, la persona que percibe más plata, más dinero, más ingresos que yo, sí se puede descontar esa retención en la declaración de renta. Entonces ahí el principio de proporcionalidad está como un poco, la figura que tenemos sobre ellos está un poco difuminada, por así decirlo. Se supone que si es a mayor capacidad de pago, mayor impuesto tengo que pagar, al final del periodo lo que a mí me retiene, yo me lo estoy descontando. Sin embargo, aquella persona que no está obligada a declarar renta, no está, esa retención que le aplican, no se la puede descontar en ninguna parte. Entonces ahí el principio de proporcionalidad sí está como un poco difuminado, como había dicho anteriormente. Ok. Bueno, acá también tenemos, voy a hablarles sobre un principio, que es el principio de la buena fe. Básicamente este principio trata es proceder con lealtad. Ya sabemos de que nosotros los contadores públicos, como su nombre lo indica, somos figuras públicas, que damos fe pública. Estamos autorizados para dar fe pública mediante unos estados financieros, mediante unas declaraciones, ¿ya? Y ahí estamos lanzando o estamos afirmando de que esa declaración está debidamente y cumple debidamente con el proceso tributario, ¿ya? Este es uno de los principales principios, ya que la fe pública, ya lo he dicho, cumple un papel muy relevante en el procedimiento tributario. Bueno, otro de los principios que voy a hablar es sobre el principio de economía. Este básicamente se refiere a que toda contribución ha de ser establecida de forma en que la cantidad que absorba los bolsillos del pueblo exceda lo menos posible de lo que entre en el tesoro público. Más o menos, dicho de otra forma, prácticamente esto se trata de un tributo, que el tributo debe ser económico.
o sea que no exceda los límites, las tarifas que establezca la DIAN no exceda los límites que tenga los contribuyentes para poder pagar sus impuestos, o sea que esté dentro de un rango lógico para que los contribuyentes puedan pagar liquidar sus tributos, pagar sus tributos. Entonces, en ese sentido, el principio de economía está estableciendo eso, que los tributos que pagan los contribuyentes deben ser establecidamente económicos, o sea, debajo de una cuantía menor. Ok, bueno, ya he hablado de los principios de los procesos tributarios, del derecho tributario, pues vamos a entrar en materia ahora sí de las obligaciones fiscales. Y tenemos dos paralelos. Tenemos obligaciones sustanciales y obligaciones formales. Pues las obligaciones sustanciales tenemos que es el pago, ¿cierto?, del impuesto. Sí, claro, las obligaciones sustanciales es la obligación que tiene el contribuyente de pagar el impuesto. Un ejemplo puede ser la declaración de renta, el pago del IVA, el pago del impuesto de timbre, o bueno, cualquier otro ejemplo que se pueda decir aquí. Bueno, con el tema de las obligaciones fiscales de no formal, obligación claro. formal, se podría decir que es un procedimiento que tiene el contribuyente para así poder pagar su obligación sustancial. O sea, es todo el proceso que tiene el contribuyente para llegar a pagar bueno, en este caso es en este caso puede ser la declaración de renta, puede ser la declaración de IVA, bueno, el impuesto que se le tiene imputado. Sí, básicamente la obligación formal es parte de los procedimientos, ¿ya?, que ejerce el contribuyente. Es decir, existe una norma que está, digamos, fundamentada aquí, que se llama estatuto tributario, ¿cierto? Sí, Que claro. ese tiene los lineamientos para uno proceder y de acuerdo a eso aplicar los procedimientos adecuados, ¿ya?, a manera de tributación en Colombia. Y uno de los aspectos más relevantes que hay en esta formalidad es que es la inscripción en el RUT, ¿cierto? Claro, bueno, con respecto al RUT, tengo aquí una definición interesante que me dice que es un mecanismo en el cual puedes identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes o declarantes. Estas pueden ser régimen simplificado, régimen común, agentes retenedores, importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros. Ok, pero eso por la ley nueva, la ley 1819, ley 43, 18 y 19, pues cambió y ya no pasaría a ser ni régimen común ni gran contribuyente, sino pasaría a llamarse responsable y no responsable del impuesto a las ventas, ¿ya?, el llamado IVA. Luego entonces cumple un papel muy importante el RUT, porque como su nombre lo indica y como mi compañero se lo acabó de definir, pues es el registro único tributario. Es aquel registro y aquel dato que tiene la DIAN, ya ya sea para designarle la obligación a ese contribuyente, decirle: usted, señor contribuyente, usted tiene una serie de obligaciones, ¿ya?, por la cual me debe retener y debe tener debe como darme una respuesta, o no respuesta, sino recaudación, ya, de los impuestos, como lo son el IVA, la retención en la fuente y el RTICA. Pero sabemos que el RTICA es un impuesto municipal, ¿cierto?, distrital. También es muy importante el RUT, porque con el RUT cumple una serie de datos como dirección,
como correo electrónico. Y ese tipo de datos, aunque no lo crean, son muy necesarios, porque es que en un momento en que la DIAN cruce la información, o en un momento en que la DIAN empiece a revisar las declaraciones que hayan presentado las empresas, pues ellos van a verificar y de pronto le van a nacer una inquietud. Entonces, digamos que el mecanismo que ellos utilizan es irse al RUT, ya consultar ese contribuyente, y por medio del RUT le va a arrojar un correo electrónico, y por medio de ese correo le va a notificar a ese contribuyente lo que está sucediendo y lo que probablemente necesite la DIAN para corroborar la información, y así quedarse sin sus dudas. Ok, bueno, otro aporte que tengo para este material es el contenido general de las declaraciones tributarias. O sea, porque en una declaración tributaria, por lo general, siempre están los siguientes: el formulario que para el efecto señale la DIAN, ya sea el formulario 300, el formulario 350, el formulario para declaración de renta. Esto es a lo que se refiere. La información necesaria para la identificación y ubicación del contribuyente. El contribuyente tiene que, en la declaración, llenar todos los datos actuales. Lo que es su nombre, su razón social, teléfono, código de dirección seccional y Actividad económica. su actividad económica y, bueno, otros datos que también son de bastante relevancia. Sí, ahora que tocas este tema es muy importante porque digamos que en la cabida de lo que es el procedimiento tributario también existe la pregunta de que en qué forma o dónde la DIAN va a determinar que una declaración no está debidamente, la DIAN, por el hecho de que uno presente la declaración, no necesariamente uno quede contento y satisfecho, porque existen unas medidas en las cuales la DIAN dice que no está presentada, no toma como presentada esa declaración, que es registrar debidamente el número, el NIC del contribuyente, Claro. ya sea régimen común, o ya sea persona natural o persona jurídica, y cuando no se suministre la identidad del declarante, ya lo dije, y cuando no se suministre las firmas correspondientes. Si es necesario la firma del contador público, sabemos que es necesario cuando supere las 100.000 VT, es decir, 300.000 millones algo. Entonces es ahí cuando la DIAN va a decir: esto no tiene, sobrepasó sus ingresos, sobrepasó su patrimonio, y esto no tiene firma del contador público. O cuando necesiten revisor fiscal, tampoco tiene ninguno de los dos. Entonces la DIAN entenderá como no presentada esa declaración, ¿cierto? Claro, sí. Complementando al compañero, estas firmas, como dijo él, debe estar firmada por el contador público cuando el patrimonio bruto o ingresos brutos superen los 100.000 VT. Esto está fijado en el artículo 596, 599, 602 y 606 del Estatuto Tributario. Bueno, complementando también lo que comentó el revisor fiscal, aquí tengo un párrafo interesante, y son las empresas que deben tener revisor fiscal. Dice que son las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras y las sociedades en las que por estatuto así lo determina. Ok. Bueno, siendo todo por hoy, espero que les haya gustado este video. Ya, más nada. ¿Cómo lo viste?